disponemos a entrar en la palabra. Vamos a buscar Marcos capítulo 4. Así que con esto le quiero decir, hermanos, que recuerde la semana pasada hablamos del esfuerzo que pone el oidor. Será recompensado, ¿se acuerdan? Será recompensado. El que se esfuerza en escuchar será recompensado, y no solamente con lo que va a recibir, sino mucho más. Pero el que dice tener algo y no se esfuerza, recibirá poco o nada. Yo no sé cuántos recuerdan, pero eso fue el domingo pasado que hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos de esa parábola del Señor, donde el Señor, hablando de parábolas, en un momento les dice que ciertamente nosotros debiéramos tener, o el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es fundamental. Y usted dirá, pero hermano, claro que todos tenemos oídos para oír. Bueno, según la palabra, algunos tienen oídos, pero que no sirven, que son simplemente oídos huecos, que entra por un lado y sale. Pero el que la palabra habla aquí en Marcos capítulo 4, y la que ya hemos visto, es una persona que retiene y que se esfuerza por atender, poner mucha atención en lo que se está diciendo, porque lo que se está diciendo me va a ayudar en lo personal, y ciertamente el Señor añadirá un poco más. Así que esta mañana preste atención, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Una pregunta a contestar, el título de la predicación. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Si yo le preguntara, ¿quién es Jesús? Y piénselo allí nomás, ¿qué respondería? El Señor, el Salvador y todo eso, ¿cierto? Pero ¿saben? Es algo interesante que los que estaban con Jesús de cerquita se hicieron esta pregunta. Y esta pregunta fue motivada a un evento que ocurrió. La tormenta en medio del mar. Jesús calma la tormenta, y ustedes conocen la historia. Pero estos discípulos que estaban muy cerca del Señor se preguntaron, ¿quién es este? De una manera en asombro, porque no entendían quién era esta persona, a pesar de que lo conocían muy bien. Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta, pero al mismo tiempo vamos a ir viendo el evento como tal. ¿Qué fue lo que pasó en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41? Vamos a responder esa pregunta, pero al mismo tiempo vamos a aplicar a nuestra vida. Para entrar un poquito en contexto, y todos los que, ¿verdad?, no han estado en las predicaciones anteriores, recuerden que Jesús viene de un día agotador. El Señor ha estado todo el día enseñando a una gran multitud, no era 3, 4. ¿Ustedes recuerdan? Capítulo 4, versículo 1, dice que multitudes le seguían. Y era tanto que el Señor tuvo que irse a una barca y echarse un poco, ¿verdad?, retirado a la orilla, porque la gente le apretaba. Y el Señor está allí todo el día enseñándole a la multitud, y lo está haciendo a través de parábolas. Una parábola, otra parábola, y entre parábolas el Señor siempre hablaba a los discípulos y les explicaba qué significaba cada parábola. Nosotros vimos cómo el Señor les explicó a los discípulos la parábola del sembrador, y cómo eso reflejaba el reino de los cielos, y cómo todas las demás parábolas estaban ligadas a esta parábola que él estaba explicando, de manera que el Señor le habló de terrenos, que hay distintos tipos de terrenos, y con eso le habló de la importancia de ellos entender este mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que traería el Señor era un mensaje que no todos lo recibirían, que habían 4 tipos de terreno, y que solo uno de ellos iba a ser una tierra fructífera, y que 3 de ellos, uno iba a ser de una sola vez de plano, iba a renegar, pero que otros 2 iban a recibirlo con gozo en un momento, iban a decir, ¡wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Pero el afán, la ansiedad, llegaban y ahogaban la semilla. En otro terreno llegó el amor al dinero, la avaricia, los placeres mundanos, y arrebataron la semilla. Pero que solo un terreno fue bueno,
tan bueno que dio fruto al 100 por 1, al 30, al 60 y al 100 por 1. Ahora, el lugar que el Señor toma para esta enseñanza, recuerden, y otra vez lo que estoy dando en el contexto, es un barco. Y no piensen en un barco como un yate, es un barquito pesquero, uno bien pequeño. Piensen en un barco que no tiene una plataforma, sino que es un barco. Y ahí está, quizás en los bordes del barco, sentado el Señor. Y ahí estaba enseñando. Iba un sembrador y ahí estaba la multitud. Imagínense todo el día estar en ese constante bamboleo, pero al mismo tiempo concentrado en enseñar a la multitud, porque lo que le estaba enseñando no era cualquier cosa, eran misterios del reino de los cielos. Recuerden, un misterio es algo, en la Biblia es algo que Dios en el Antiguo Testamento estaba oculto, pero que en el Nuevo Testamento es revelado, es quitada la cortina, la gente puede entender. Entonces Cristo estaba allí en ese bote, no había ninguna plataforma, y les está hablando de los distintos tipos de terreno, pero también les habló a ese terreno en particular, que era un terreno fructífero, aquellos que creían, les habló de que había un mensaje que se le había entregado, y ese mensaje era como una luz, y que esa luz no se ponía debajo de la cama, sino que tenía que ser puesta en lo alto para que brillara. Esa luz tenía que ser dejada brillar para que otros pudieran contemplar y creer. También nos habló la semana pasada de la semilla de mostaza. ¿Recuerdan la semilla de mostaza? Una semilla pequeña, pero que luego crece y llega a ser un árbol tan grande como de 5 metros, aproximadamente 5 metros de altura, una semilla pequeñita. Y cómo las aves del cielo anidaban allí, y cómo eso nos hablaba de que así comenzó el reino de los cielos, con el Señor naciendo con un grupito tan pequeño, porque ahora se cuentan por miles y millones en el mundo. Nos habló de la semilla, que cuando usted la tira esa semilla, usted esparce la semilla, usted predica el evangelio, usted simplemente tiene que hacer eso y no más. No tiene que adulterar la semilla, porque el problema no está en la semilla, sino está en el corazón, el tipo de terreno donde cae esa semilla. Y nos dice que es como un hombre que siembra una semilla y se va, la ve, se acuesta, la vuelve a ver, se va y se acuesta otra vez, viene la noche, el día, y luego de pronto la semilla creció, esa semilla dio un árbol. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, la semilla en sí misma hace crecer, o ella misma crece, no necesita ninguna intervención del ser humano. Bueno, en este sentido, el Señor es el que hace que esa semilla crezca en los corazones. De tal manera que usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Esparcir la semilla. El Señor nos habló de todo esto. Y ya después de un día, fíjate que yo me tomé 6 minutos para simplemente decirles todo lo que el Señor hizo, pero el Señor lo hizo en un día. Nosotros vamos a entrar en el contexto ahora, ¿qué fue lo que pasó después del Señor estar todo el día en la enseñanza? Y recuerden, en un bote, en ese bamboleo. Leo la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, ese mismo día, ¿ok? Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas de en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor está listo para descansar. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en un momento de agotamiento físico, que no importa cómo usted venga, si está con zapatos, con camisa, si está con vestido, mujer, y al lado de su casa hay tremendo estrépito de miniteca, de lo que sea, de sonido,
pero usted llegó tan cansado que a usted no le importó nada. Usted llegó y se tiró en esa cama y ya, se olvidó del mundo. Yo he estado en varias ocasiones en ese momento, tanto que se me olvida inclusive cómo fue que yo llegué. Y no piensen de mí, por favor, que hermano, llegó borracho. No, nunca he tomado, nunca he consumido alcohol al punto de emborracharme ni nada de eso. Pero el punto es que sí, nosotros como seres humanos hemos llegado o podemos llegar al punto de estar en cero en nuestra batería, vamos a decirlo de esa manera, a tal punto que tú puedes estar durmiendo o caer dormido sin estar consciente de lo que pasa a tu alrededor. Bueno, el Señor estaba listo. Después de un día, Él decide, ya, acabó el día, Él decide ir al otro lado, al lado oriental del lago, donde había muy poca gente. El lugar donde estaba ahorita mismo era un grupo, había mucha gente, era una ciudad importante, pero al otro lado, a Genesaret, donde él iba, no había tanta gente, de tal manera que él estaba buscando un lugar como retiro para poder descansar de tanta multitud y así poder tener un tiempo de respiro. Ahora, antes de entrar al hecho puntual del pasaje, pensemos un ratito en la geografía del lugar, porque esto es importante y clave para entender lo que estaba pasando y lo que pasó en este lugar. La geografía del lugar. A este mar de Galilea se le llama en la Biblia de otras maneras. Usted puede conseguir en la Biblia, por ejemplo, que se le llama, cuando usted consigue en la Biblia, que fueron al mar de Genesaret, es el mismo mar de Galilea, es el mismo lugar donde estamos hablando. Pero también se le conoce como el mar de Tiberias, como el mar de Cirene. Y estos tres nombres, creo que hay uno más, son el mismo lugar. Usted ve en la Biblia, usted puede ubicarse, ese fue el mar donde Cristo estuvo, donde se volvió la tormenta tremenda. Y hasta el sol de hoy, eso, y realmente no es un mar, aunque la Biblia le llama mar por las condiciones que él tiene, eso no es un mar, sino más bien es un lago de agua dulce. Es un lago de agua dulce que mide unos 20 kilómetros de ancho, o de largo, mejor dicho, y 11 kilómetros de ancho. Y está ubicado a unos 200 metros bajo el nivel del mar. 200 metros bajo el nivel del mar. Eso es tremendo, porque allí, cuando el mar está, cuando el lago está por debajo del mar, lo que pasa es que el viento que trae frío del mar, ¿verdad?, sopla con fuerza. Pero ¿qué pasa cuando el mar o ese lago pues, está debajo? Ellos, en vez de sacar frío, lo que hacen es brotar agua caliente o vapor caliente. Y eso, naturalmente, lo que pasa es un choque de la corriente de viento frío con ese vapor de aire caliente, y eso normalmente se vuelve un despelote, ¿verdad? Porque chocan esas dos corrientes y se forman grandes tormentas. Ahora, ese estaba rodeado. Esta es otra de las cosas que hacía que las tormentas se pudieran presentar en cualquier momento. Es que el mar de Galilea, o el lago de Galilea, estaba rodeado por unos picos bien altos, que era como una muralla que tenía, ¿verdad?, al lado oriental, de tal manera que cuando el mar soplaba, venía sobre ella, y el vapor que salía de este lago subía. Ahí se quedaba, o sea, no había una salida, sino que se quedaba en ese lugar, y ahí se convertía eso, hasta el sol de hoy, en grandes tormentas. Según registro de 1992, y hablando de eso ahorita, ¿verdad?, ahí se han reportado olas en esas tormentas que se presentan en ese lugar, se han reportado olas de más de 2 metros de altura. Hermano, eso es como esto. Imagínense usted que usted está en un lugar donde por un momento el mar está como un espejo, tranquilo y quieto, y de manera repentina empieza a haber olas de 2 metros de altura. Esa geografía que nosotros vemos en Galilea es conocida por todos los pescadores que habían en el lugar. Todos los que estaban allí conocían muy bien ese lugar. Ahora, yo quiero que usted piense, ¿Jesús acaso no
conocía que había allí un lugar donde posiblemente se presentara una tormenta? Pero más allá de eso, pensemos en Jesús como lo que Él es, Dios. ¿Acaso Cristo no sabía que esa tormenta se iba a dar? Yo les puedo decir que sí, porque Él lo sabe todo. Y la Biblia afirma que Cristo sabe las cosas antes de que sucedan. De tal manera que Él estaba consciente de que eso iba a pasar. Al pasar, Él podía decir, mira, vamos a ir a otro lugar porque va a haber una tormenta y mejor vamos a evitar. Pero el Señor no evitó la tormenta, sino que a conciencia de que eso iba a presentarse, Él decidió ir con sus discípulos a ese viaje. A un viaje que no era nada sencillo. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Ahora, pensemos, y cada vez que usted piense en esto, en lo que pasó allí, no piense que esto fue como que las nubes se pusieron y poco a poco se fue creando un clima. Así no acontece allí, sino que eso es de manera repentina. De un momento está el cielo bien despejado, todo normal, y en segundos, en cuestiones de segundos, el viento sopla tan fuerte que se levantan grandes tormentas de manera repentina. Incluso el pasaje dice que se levantó una gran tormenta. La palabra aquí gran que utiliza Marcos es la palabra en griego que se usa para decir mega. Marcos estaba diciendo, se levantó, fue una mega tormenta. No fue un vientico que sopló, no, una mega tormenta. Incluso cuando tú lees los pasajes paralelos en Lucas, dice que se desencadenó una gran tempestad. Es como que un viento tras otro y golpeó el viento y otro y otro y otro. Ya no había cómo parar esta tormenta. Es interesante también notar que los que estaban allí, la mayoría de ellos, o la mitad de ellos, eran pescadores, que conocían muy bien que este mar era traicionero, que por un momento estaba bien tranquilo, pero luego ese mar se podía volver en un mar bien rugiente, bien embravecido, al punto que ellos debían tener historias que contar de cuántos barcos se habían hundido a través de las tormentas. Ellos estaban conscientes de esto. Los discípulos eran experimentados en la materia, sabían lo que las tormentas hacían, pero parece que esta tormenta fue más grande de lo que ellos debían o que conocían, porque la experiencia que ellos tuvieron de nada les sirvió. ¿Qué hacían ellos? Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se anegaba. Y dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Para llegar al punto de decir, maestro, no tienes cuidado que perecemos, usted debe imaginar primero que la experiencia de estos hombres quiso salir a relucir. Quizás ellos dijeron, ok, se presentó, todos en la mano a sacar agua. Las olas venían y estaban inundando el barco, se estaba hundiendo, y por donde quiera estaba uno sacando el agua. De manera desesperada, sale agua, y mientras más agua sacaba, más entraba. Ola tras ola. Ahora, usted puede imaginarse el nivel de desesperación que tenían los discípulos allí en ese momento, porque las olas estaban tratando de hundir el barco, y lo que ellos estaban pendientes, o más bien estaban pensando es, vamos a perecer. Ellos vieron esta tormenta y dijeron, ¿sabe qué? Aquí ya la pagamos, aquí morimos. Hasta aquí llegamos. Ellos realmente entendían que la tormenta que se había levantado allí era una tan fuerte que peligraba. Lucas nos dice que se estaba metiendo el agua tan rápido al barco que ellos peligraban. Se anegaba la barca y estaban en peligro. Yo le pregunto, saliendo un momentito de la escena, si usted sabe que viene una tormenta, ¿qué hace usted? Normalmente lo que uno hace es,
busca cómo tapar las ventanas, por lo menos cuando se dijo aquí que venía un huracán, mucha gente estaba pendiente, oye, hay que asegurar puertas, el techo no está flojito, no, está duro, y usted va a buscar las provisiones, ¿verdad? Para hacer que, si pase la tormenta, pues usted esté seguro. Pero, y si les digo de otra manera, les pregunto de otra manera, ¿qué hace usted si se presenta una tormenta, pero que usted no sabía que se presentaba? Hermano, yo sé que usted va a ser muy espiritual ahora mismo y usted va a decir, hermano, me meto en oración y ayuno. Inmediatamente me arrodillo a orar. Pero la realidad es que usted y yo vamos a salir corriendo para donde no sé, pero vamos a estar buscando vueltos locos qué hacer. Y por más que intentemos hacer, no vamos a poder. Imagínense que llegó un viento tan fuerte y usted dice, ¡ay, el viento, llegó la tormenta y no nos avisó! ¿Sabe? Hay algo curioso en esto. Normalmente cuando uno ve la radio, el INAMEC y toda esta gente, siempre los que están pendientes del clima, te dice, va a llover hoy, y no llueve. Pero 3 días después que hay un chaparrón de agua, y digo, bueno, ¿y entonces? Nadie sabía de eso. Bueno, así nos pasa a nosotros. Pero, y nos pasa, y gracias a Dios nosotros tenemos, mira, Dios nos ha protegido a nuestra Cumaná, ¿verdad? Con esa muralla que tenemos ahí en Araya, y toda esa costa, ¿verdad? Que nos protege de todas esas cosas. Pero imagínense que se presentaran tormentas como se han presentado en otros lugares, como, ¿verdad? Haití. En Aragua fue algo que un río vino. Pero cuando hablo de tormenta, hablo de vientos fuertes, como se presentan en Miami, por ejemplo. Como se presentan en Puerto Rico, en República Dominicana, ahora que es una isla, Jamaica, Haití. Donde realmente no pueden hacer nada. Y por más que intenten hacer y cubrir las ventanas y poner arena, no hay nada que sirva cuando viene una tormenta. Prepárate o no te prepares, la tormenta va a venir y va a causar estragos. Ahora, estas personas que estaban aquí tenían experiencia. Jesús sabía que venía una tormenta, pero ellos no sabían que venía una tormenta. Y fíjense que no actuamos de manera distinta. Ellos estaban desesperados sacando el agua, buscando qué hacer en el momento y así nosotros actuamos. De manera desesperada. Y es tanto el desespero que cometemos errores, o más bien empezamos a buscar culpables de todo. Empezamos a buscar culpables. Bueno, el versículo 38 dice que Cristo dormía. Ay, ay, ay. ¿Estaría cansado el Señor? Debía estar cansado. Y yo quiero decirle, mucha gente dice de este pasaje, no, Cristo no estaba durmiendo, Él se hacía el dormido. No, el Señor no se hace el dormido. Él estaba durmiendo. Y lo afirma en el griego, perfectamente griego. Dormir ahí es dormir. Perfectamente. No es que se hacía el dormido. No, el Señor estaba durmiendo. Cristo sabía que la tormenta venía. ¿Y qué hace Jesús? Duerme. Y eso es interesante. Porque a veces nosotros desesperamos. Pero en la tranquilidad que muestra el Señor es diferente. Y fíjense que el Señor nos quiere mostrar muchas cosas aquí, pero hay una de las cosas que yo quisiera resaltar en este lugar, es que a veces Dios sabe cuál es la voluntad de Dios. Perdón, Cristo sabe cuál es o qué va a hacer en su voluntad. En otras palabras, Él sabe que a veces hay una tormenta que viene delante de mí y que yo voy a atravesar esa tormenta. ¿Y sabe qué hace el Señor? No la quita. En otras palabras, la tormenta en nuestras vidas muchas veces es voluntad de Dios. Las tormentas en nuestras vidas muchas veces es voluntad de Dios. Yo puedo estar en medio de una tormenta y aún estar perfectamente a la voluntad de Dios. Eso era lo que pasaba aquí. Cristo sabía lo que iba a pasar y perfectamente estaban en la voluntad de Dios. Él quiso ir allí. Y eso es interesante porque también nosotros se nos olvida, o más bien somos de los que somos fáciles en cuestionar a aquella persona que está atribulada o que está pasando por dificultad. Inmediatamente lo que nosotros hacemos es, ¿qué habrá hecho? No, ese está mal. Y nos comportamos como se comportaron los amigos de Job, entre comillas esos amigos, ¿verdad? Que empezaron a cuestionar a Job. ¿Qué habrás hecho? Arrepiéntete. Mira, pide perdón. Y ya. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, muchacho. Imagínense. Nosotros somos eso. Pero a veces nosotros debiéramos pensar, ¿y si realmente esa es la voluntad de Dios? Si realmente la voluntad de Dios que yo esté pasando esta tormenta,
¿Cómo debo responder? Bueno, este pasaje nos muestra que ellos respondieron, los discípulos respondieron y respondieron de una manera que usted y yo nunca debiéramos responder, con preguntas cuestionadoras hacia el Señor. Pero antes de llegar allí, pensemos ahora, el Señor dormía. ¿Por qué dormía el Señor? Estaba cansado. Todo el día enseñando en ese bamboleo. Hermano, yo les invito a ir, no sé cuántos de ustedes han estado en un barquito de pesca, ¿verdad? Y cuando usted va, el motor fino. Pero cuando usted llega al lugar, se tiene que apagar el motor. Y usted tiene que ahí quedarse y empieza a hacer bamboleo. Hermano, qué experiencia más desagradable esa. Tú no sabes qué hacer. Tú te tiras ahí en el suelo. Tú no sabes qué hacer. En un tiempo fuimos, un grupo de hermanos, fuimos a pescar, bueno, no a pescar, fuimos a un retiro y la persona pues iba a pescar y esa persona le dijo, bueno, ¿quieren ir con nosotros? Vamos a ir. Bueno, vamos, y todos, no todos, fuimos como 4 o 5. Dentro de ellos estaba, le voy a soplar eso, estaba el hermano Víctor Jiménez, el pastor que nos enseñó ayer. Y yo recuerdo que fuimos, estábamos emocionados. Llegamos al lugar y nosotros pensamos que íbamos a tirar no, el Señor dice, no, vamos a ir a buscar unas nazas. ¿Y qué es eso? Nosotros nos montamos pensando las nazas, pensamos que las nazas eran, vamos a tirar algo, vamos a sacar, ni idea sabíamos que era una naza. Pero vamos a buscar unas nazas, cuando llegamos al lugar, aquí están las nazas, ¿dónde? ¿Qué son las nazas? Las nazas son, ¿verdad?, unas jaulas de metal que tiran al agua con un agujero grande, ¿verdad?, para que el pez se mete carnada, y ese pez se mete y después no puede cómo salir y tenemos que sacarla. Pero ¿cómo se saca? Tú tienes que tirar a sacarla. Si está muy profundo como el rezón, te saca. Total fue que nosotros llegamos y el hermano Víctor le tiene miedo a la profundidad. Y bueno, estamos mareados y el Señor nos dice, estamos tan mareados, de verdad que no aguantamos, vamos. Queríamos rápido llegar a la orilla. Y dice, no, tenemos que buscar esas nazas, si no, perdimos el viaje. Y Él nos dice, bueno, la manera que a ustedes se les va a quitar el mareo es que te tiren al agua. Vamos a tirarnos al agua. Y me tiré al agua, se tiró el otro hermano. Y luego, bueno, estamos ahí, bueno, ahora tienen que buscar la naza. Y bueno, pues pensamos, está ahí, se ve, está ahí. Ahí era que, bueno, nosotros nos metíamos y dale. Salíamos desesperados. Y ya no quería estar mareado, ¿no? Ahogado o mareado, una de las dos cosas que podía hacer. Pero el hermano Víctor estaba allí y él se complicó tanto porque él bajó y él se vio a sí mismo, vio la profundidad y vio la altura, que le dio como una crisis. Y el hombre, bueno, estaba ahogando a él, nos estaba ahogando a nosotros. Pero el punto es, el mareo que nosotros tuvimos no se nos quitó. Nos metimos al agua y todos estábamos mareados igualitos. Hasta que llegamos a la orilla. Y hicimos tierra firme, que pudimos ver, inclusive todavía el cuerpo como que se movía el sol. Increíble. Imagínense todo un día, yo pasé nada más, nosotros pasamos ¿qué? Como 1 hora, 2 horas. Imagínense todo un día estando allí. Hermano, yo creo que el Señor era más que justificado que Él estuviera durmiendo de la manera que Él estaba durmiendo. Ahora, eso muestra, por un lado, la humanidad de Cristo. Ahí nosotros podemos ver a un Cristo humano, es decir, 100% hombre. Y ya vamos a afirmar lo otro, que era 100% Dios. Pero en esta ocasión nosotros vemos la humanidad de Cristo cansado, de tal manera que Él podía dormir en esa tabla dura o en esos tablones que tenía el barco, bien duro, sobre una almohadita, en medio de una tormenta. Estaba bien cansado. Entonces Cristo estaba cansado y los discípulos estaban allí simplemente para cuestionarle. Los discípulos estaban allí para decir, pero usted no tiene cuidado de nosotros. ¿No te das cuenta que perecemos? Vamos a morir. Tú no nos amas. ¿Dónde está el amor que tú dices tener por nosotros? ¿Dónde está el cuidado? Estás durmiendo, despreocupado. Pero él legítimamente estaba cansado. Y estaba no en ignorancia de lo que ellos estaban aconteciendo, pero sí estaba cansado. Y lo que estaba pasando era que Cristo iba a mostrarle
en un momento, solamente le iba a mostrar su humanidad, pero su divinidad. Bastó un momento nada más para mostrarle su divinidad. Cristo dormía, así que usted puede imaginarse la escena tan dramática en ese momento. A pesar del esfuerzo que estaban poniendo estas personas que eran experimentados en el mar, esa tormenta era tal que ellos no podían contra la tormenta y se dan por vencidos y entonces llaman al Señor: Maestro, todos temerosos, llenos de pánico, Maestro, perecemos. Lucas nos dice que le llamaron 2 veces: Maestro, Maestro. Mateo nos dice que le llamaron Señor, y eso nos habla de las múltiples palabras que ellos pudieron decir ahí en el desespero. Maestro, Señor, Jesús, carpintero, le dijeron de todo. ¿No te das cuenta que perecemos? Estamos en una situación difícil. Cristo sabía que iban ahí. Cristo sabía que iba a suceder eso. Y Él no renegó ir. Pero lo que iba a pasar allí en ese momento, que era voluntad de Dios, el atravesar por esa tormenta y que Él estuviera durmiendo, le iba a mostrar a Él que muchas veces se levantan tormentas en nuestra vida para dejar ver cuánta fe usted y yo tenemos. Las tormentas se levantan en nuestras vidas muchas veces para ver, o más bien para que usted vea, para que yo vea cuán grande o cuán pequeña es mi fe. Porque Él la sabe. Cristo sabe cuánta fe tenían ellos. Pero los que no estaban convencidos de eso eran ellos. Y Cristo simplemente va a permitir una gran tormenta, no pequeña. Yo cuando estaba leyendo decía: Señor, pero ¿por qué no permitiste una pequeña? Una tormenta pequeñita para que por lo menos ellos agarraran escarmiento. No, fue una gran tormenta. Y eso nos dice, hermanos, que muchas veces usted estará en grandes tormentas levantadas por Dios. Levantadas por Dios. Para simplemente mostrarle tu fe. No te engañes tú mismo. Tu fe es muy pequeña. Necesitas aumentar tu fe. Y para aumentar mi fe lo que necesito es conocimiento. El conocimiento aumenta mi fe. Mientras más conozco del Señor, más grande será mi fe. Mientras menos conozco del Señor, pues será muy poquita mi fe. Ellos cuestionaron: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Jesús estaba agotado, durmiendo, sin fuerzas quizás humanamente, y era legítimo que él reflexionara, que él durmiera. Él podía dormir. Yo de verdad pienso a veces: oye, dormir en un barco debe ser horrible. Pero el Señor estaba tan cansado que Él pudo dormir. Ellos no tenían ninguna razón para pensar de Jesús que era un descuidado, porque ellos habían sido testigos de lo cuidadoso que había sido el Señor con ellos. Ellos no tenían ninguna razón para venir y cuestionar a Jesús de su amor para con ellos, porque ya el Señor se lo había mostrado. Ellos no tenían ninguna manera de cuestionar a Jesús, porque el Señor había mostrado cuán poderoso Él era. ¿Recuerdan todos los milagros que Él había hecho? Él había hecho milagros delante de ellos. Incluso le había mostrado a ellos de manera particular cosas que solamente ellos conocían, que no todo el mundo conocía. En secreto Él les revelaba verdades. Pero en medio de la tormenta se les olvidó. En medio de la tormenta ellos cambiaron ese conocimiento que tenían poquito del Señor. Lo cambiaron por temor, por duda, por reclamo. Y nosotros hacemos eso. Cuando no conocemos al Señor, o cuando conocemos muy poco del Señor, llega una tormenta y nosotros transformamos esa fe que debería estar allí, la escondemos. Y lo que sale es el reclamo, cuestionamiento. Y cuestionamos entonces, vamos a decir, no cuestionamos a Dios directamente, pero cuestionamos a Dios a través de la situación. Y le echamos la culpa al gobierno, al esposo, a la esposa, a la hija, al trabajo. Incluso yo he escuchado hermanos en Cristo decir: es que mi karma es... ¿Karma? ¿Qué es eso? Sí, porque hoy tenemos una camada o un grupo de hermanos que se hacen de los que dicen: bueno, yo no necesito congregarme, porque yo en la iglesia ya la puedo ver por televisión.
Y por televisión tú puedes ver desde el horóscopo hasta, ¿verdad?, una herejía que te vayan a decir. Y entonces tú agarras de todo. Y cuando tú estás hablando con esa persona, tú te das cuenta. Sí, porque estuve viendo un predicador que dijo que el karma... Predicador. ¿Qué canal es ese? Ah, ya yo sé que tú viste que es karma. Hermano, es tremendo. Pero eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no queremos estudiar y aprender del Señor. Nuestra fe es chiquita, pero viene el problema, la tormenta, y se me olvida. Se me olvida. ¿Se le ha olvidado? A mí se me ha olvidado. En momentos he estado en situaciones donde quiero resolver yo y se me olvida. Aguántate. Recuérdate que el Señor está a tu lado. Recuérdate que Él dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Recuérdate que yo soy el pastor, tu pastor, y nada te faltará. Se me olvida eso. ¿Y por qué? Porque el conocimiento que tengo del Señor es poco. Y porque soy humano y se me olvida. Y cuando se me olvida lo cambio por temor, por reclamo. Los discípulos lo que debían recordar era lo que yo les acabo de recordar. Salmo 23, ellos lo conocían muy bien. Conocían de que Él era el buen pastor. Y que ese buen pastor daba su vida por las ovejas. Debían recordar el Salmo 46, del 1 al 3, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré. Ellos debían recordar eso. Ellos debían recordar el Salmo 89, versículos 8 y 9, que dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan las olas, tú las sosiegas. Ellos debían recordar eso porque eso era su himnario. Eso era su pan diario, leer los salmos. Ellos debían recordar que los salmos hablaban de promesas y de los atributos de Dios, cuán poderoso Él era, pero se les olvidó. Hermanos, nosotros tenemos ya 2 años de recordar promesas bíblicas y promesas y promesas y promesas, pero llega el momento y se nos olvida que Dios es real. Se nos olvida que Dios está allí, que Él no se ha ido ni se va a ir. Él es un Dios que promete y que cumple. Todos los días de tu vida estaré contigo. Y usted dirá: hermano, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora yo pregunto, si nosotros siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, ¿cómo que ahora estoy libre de pecado, que me dio a su Hijo Jesucristo, cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice el mismo apóstol Pablo. ¿Cómo se me olvida que Él es el que murió por mí y me dio tanto amor que su vida la entregó cuando yo no lo merecía? ¿Y ahora me va a dejar perecer en esta tormenta? Hermana y hermano, usted está en una tormenta. Y si no está en una tormenta, y yo no soy ningún profeta ni adivino, esto es algo normal del ser humano. Si usted o ahorita mismo no está en una tormenta, por ahí viene una tormenta. O ya ha pasado una tormenta. Pero todos atravesamos tormenta. Y la idea es que usted recuerde, no es pedirle: Señor, quita la tormenta. No, el Señor dice: esa es mi voluntad porque yo quiero mostrarte cuán chiquita o cuán grande es tu fe. Entonces la tormenta vendrá, aunque ande por valle de sombra de muerte, me va a poner ahí, pero yo voy a estar contigo, dice Él. Y yo debo recordar eso. Él estaba a punto de cumplir esa promesa que leímos en el Salmo 86. Él estaba a punto de calmar las olas, pero ellos no estuvieron en su sentido para ver cuándo Dios cumple promesas. Hermanos, a veces nosotros estamos a la puerta de que Dios está para cumplir una promesa en nuestra vida, pero no lo vemos. Dios nos dice: mira, no te afanes, confía. No te afanes del día de mañana, confía. Cada día trae su propio afán, su propio mal. Y por el afán, yo no veo cómo Dios va proveyendo en el día. Por el desespero que tengo de buscar la manera de proveer, se me olvida que Dios está proveyendo diariamente. Hermano,
Usted ha estado aquí hoy en la mañana y eso es parte de la promesa de Dios. Yo estaré contigo, Él te cuidará. Y si tú estás aquí hoy y estás con vida, es porque te has cuidado. Recuerde que la vida le pertenece a Él. Él es el dueño de la vida, a quien quiera se la da y a quien quiera se la quita. Así que promesa que ha cumplido Dios hoy, por lo menos, muchas, pero por lo menos es una. Usted está con vida. Él ha prometido guardarla y le ha guardado. Usted está con vida hoy. Pero no lo vemos porque parecemos, o más bien vemos como que eso es normal. Eso tiene que pasar así, eso tiene que ser así. No, no es normal. La idea es, Dios cuida de su creación. Provee para su creación. Gobierna su creación. Dirige a su creación. Bueno, aquí estaba el Creador, una vez más, a punto de hacer un milagro. Mira cómo Él responde. Le levantaron y le dijeron: maestro, perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó los vientos y se hizo grande bonanza.